que te comentó que va a eliminar esas. No, no me contó nada. Bien, Sergio, ¿estás listo? Ya me lo paso. Sí, estoy listo. Bien, entonces en un minuto vamos a dar inicio para que estemos pendientes entonces. De acuerdo. Bien, Sergio, vamos a comenzar entonces. Voy a hacer la presentación. De acuerdo. Bien, amigos, bienvenidos a este webinar, un esfuerzo conjunto entre Schneider Electric y la revista Ventas de Seguridad. La temática del día de hoy será la seguridad electrónica en edificios de alto desempeño, convergencia tecnológica. Como ponente estará el señor Sergio Correa, quien es el Sales Channel Manager de Pelco en México. Quiero contarles también que él es responsable de desarrollar el canal de distribución a nivel nacional para la unidad de negocios de video de la compañía Pelco. Además cuenta con más de 20 años colaborando en empresas en el ámbito mundial en los rubros de seguridad electrónica y telecomunicaciones en México, Centroamérica y Sudamérica, en las áreas de desarrollo de proyectos de ingeniería y soporte de ventas y venta directa, participando en el desarrollo y definición de planes de negocio y retorno de inversión. Quiero contarles a cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora que tenemos la posibilidad de hacer preguntas a través del chat que tienen a su derecha. Estas serán respondidas al final de la transmisión. Si es un caso muy puntual, Sergio tendrá el correo electrónico de cada uno de ustedes y hará el envío de la respuesta para que quede de forma clara en sus correos electrónicos, y también si requieren réplica pueden hacerlo al correo electrónico que Sergio les enviará directamente. Muy bien, Sergio, quiero darte la bienvenida y te ruego comencemos con el webinar en esta mañana. Perfecto, muchas gracias y nuevamente buenos días a todos ustedes. Gracias por dedicarle este tiempo a este webinar. Gracias también a Venta de Seguridad que nos permite compartir con ustedes algo de información. Y recalcar que efectivamente, aunque el webinar lo estamos liderando acá, es finalmente un intercambio, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá también una opinión y algo que participar, ya sea en este momento o a través del chat, o bien a través de preguntas del correo electrónico. No les prometo en este momento contestar el chat en línea, pero sí, como mencionaba, Venta de Seguridad, podremos hacerlo vía correo y después ya establecer a lo mejor otro tipo de comunicación más intensa de respuesta. Bien, vayamos al tema entonces. El tema es un poco de un alcance alto. La seguridad electrónica en edificios de alto desempeño y hablando de convergencia tecnológica. Y lo que pretendo en este momento es, si bien la línea que dirigirá la presentación será un tanto en torno a la parte de seguridad, hablaremos también de precisamente el concepto de edificio inteligente, ¿no? Que hoy día es un concepto fundamental y cada vez con más importancia, ¿no? Bien, precisamente lo que entonces buscaremos tratar de aclarar o dejar como un tema que quede en nuestra mente, por lo menos de esta conferencia, sea la palabra convergencia, que también tendrá que ver mucho con la palabra integración, que es clave cuando hablamos de edificios inteligentes o de alto desempeño. Seguramente para todos los participantes de los diferentes países que están en este momento conectados, seguramente pasará lo mismo que lo que pasa en nuestros entornos más cercanos,
que tenemos por ahí casi como una moda el concepto de edificio verde, ¿no? Y un edificio, o el concepto de verde se ha convertido más en una situación de marketing, pero que para nosotros y para nuestros clientes debe convertirse en algo más práctico, y será el tema que al final llegaremos como conclusión, que es buscar que nuestros edificios, ya sean los donde nosotros mismos estamos trabajando, conviviendo, o la de nuestros clientes, lo más importante, se conviertan en edificios sustentables. Entonces, el concepto que vemos es, primero, una administración de una edificación, a la cual le asumamos una administración de la energía, que es realmente lo que lo hará, o donde el concepto de edificio verde se vuelve práctico y se vuelve realmente una realidad, más el concepto de seguridad, todo eso en conjunto, nos debe ayudar a desarrollar edificios eficientes, seguros, pero sobre todo efectivos, ¿no? Este concepto de un edificio cada vez tiene más sistemas conviviendo dentro de la misma instalación. Hay múltiples redes de diferentes compañías, de diferentes servicios, de diferentes tecnologías, conviviendo en el mismo edificio, y cada una de ellas tiene su propia administración, lo cual hace que una administración de un edificio se vuelva compleja, se vuelva difícil de manejar y sea muy complicado lograr algún tipo de eficiencia o de ahorro energético, y también de una convergencia de seguridad si los manejamos de manera independiente. Hasta hace pocos años se venían manejando así, y cada vez más necesitamos empezar a buscar cómo hacer esto coherente y poderle ofrecer a un cliente una forma de administrarlo en forma global, ¿no? Entonces, la propia existencia de tantos sistemas independientes es un obstáculo para que logremos que ese edificio sea sustentable, y voy a usar la palabra sustentable en vez de la palabra verde, porque ese es realmente para nosotros el concepto correcto al cual debiéramos de estar buscando. Bien, como les decía, un eje principal de la presentación, bueno, es la parte de seguridad, y la seguridad evidentemente es una situación cada vez más preocupante. Nuevamente, creo que en cada entorno de cada uno de los países que están participando en la presentación tienen sus propios temas de seguridad, algunos más graves que otros, o de diferente característica, pero evidentemente es un tema que tenemos que cuidar, que tenemos que ofrecer a nuestros clientes, ya sea que los participantes sean fabricantes, como es el caso de nosotros como presentadores, que sean integradores, o que sean mayoristas, o que sean usuarios finales. Este es un concepto que tenemos que cuidar tanto en nuestro propio uso, pero sobre todo si son ustedes integradores y ofrecen un servicio, bueno, tienen que asegurarse, ofrecerle al cliente este concepto de seguridad, donde hay varios temas que cuidar, desde amenazas terroristas en instalaciones de alto riesgo, aeropuertos, bancos, etcétera, centros de datos, como en amenazas físicas, ¿no? Que algunas serán más fáciles de prever que otras, ¿no? Desde situaciones de protestas que se puedan convertir en áreas, en situaciones violentas, o otro tipo de intervenciones, ¿no? Quisiera dedicarle un momentito al concepto seguridad, ¿no? Es un concepto un tanto intangible, tiene que ver mucho con la percepción de los clientes, ¿no? Y muchas veces no importa la cantidad de sistemas que tengamos instalados para tratar de ofrecer esa seguridad, si el cliente no percibe esa seguridad, la conclusión al final del cliente es que no se siente seguro, no importa lo que hagamos, ¿no? Ustedes, varios de ustedes posiblemente estén dentro del tema o el nicho de mercado de alarmas, ya sea de incendio o perimetrales. Yo trabajé durante un tiempo en una empresa que se dedica específicamente a alarmas, y me llama mucho la atención esa situación constante de que después de que hay un evento, es cuando empiezan a surgir los requerimientos de las instalaciones de alarmas, ¿no? Muchas veces en hogares o en oficinas, ¿no? Y evidentemente ese evento tuvo que ver con algo de inseguridad, algún robo, alguna situación violenta, etcétera. Y lo que me llama la atención era ver cómo el cliente, una vez que veía su central instalada en su oficina o en su casa, como que descansaba, ¿no? ¿Realmente había obtenido seguridad en ese momento? No, en absoluto. Simplemente era una herramienta
donde visualmente el cliente veía como seguridad a esa instalación de esa central o de ese sensor, etcétera, y él percibía que tenía una mejor seguridad. Eso está bien para un cliente, pero para nosotros no. Para nosotros, como proveedores del servicio, tenemos que asegurarnos de que esa herramienta funcione correctamente, pero además funcione coherentemente con todo un sistema. Y eso tiene que ver inclusive con procedimientos. Bien, entonces, al final, a lo que queremos llegar también en este concepto de edificio sustentable o edificio verde, o como lo queramos llamar, es que lo que buscamos será la convergencia. Como les decía, para nosotros la palabra clave va a ser convergencia, va a ser integración, ¿sí? En todos los aspectos, donde solamente esta convergencia nos va a apoyar a ofrecer todo un sistema coherente que permita la administración de procesos, la administración del edificio, poder ofrecer seguridad y al mismo tiempo administrar la energía. ¿Qué tiene que ver el concepto de administrar energía? Pues es precisamente lo que básicamente hace a un edificio sustentable. Y es, de hecho, una situación que hoy día cada vez se vuelve más importante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar, si somos ofertantes de soluciones hacia nuestros clientes, o si somos usuarios finales, debemos de buscar que esa convergencia sea a través de una integración sencilla, donde cada día más se confirma que el IP es el camino, el camino universal para conectividad de prácticamente todos los sistemas, y por lo tanto debemos de ofrecer y que el cliente pueda obtener a través de la web información para poder administrar y confirmar que está administrando correctamente todo su sistema y que puede también administrar sus sistemas de seguridad. Entonces, parte de lo que vamos a tener que encontrar y buscar nosotros como fabricantes es precisamente ofrecer estos tres conceptos. Ustedes como integradores asegurarse de que lo que están ofreciendo a sus clientes tengan esos tres conceptos y el usuario final, bueno, obtener precisamente un producto o un servicio o una solución que incluye estos tres conceptos. Entonces, la diferencia ahorita de lo que ven de esta imagen respecto a la imagen original, donde veíamos muchos sistemas que estaban actuando independientemente, es ya buscar un sistema que nos haga esa convergencia para poder obtener resultados que sean medibles para el cliente y que le den sustentabilidad a ese edificio, donde cada uno de estos elementos puedan funcionar independientemente, pero reportando y administrándose mediante un solo sistema, ¿no? Ese sería nuestro ideal. Y obviamente también es un ideal de cualquier cliente, pero siempre estará la parte económica, ¿no? Y siempre ustedes tendrán que ir midiendo cómo y en qué fases hacerlo. Muchas veces lo que se tendría que hacer es ir fase a fase hasta obtener esa interconectividad total, ¿no? Me ha tocado algunos proyectos donde algún cliente transnacional muy importante nos pedía concursar acerca de un edificio, precisamente hacerlo inteligente, y una vez que veía las cotizaciones, nos decía, bueno, quiero un edificio inteligente, pero no tanto, ¿no? Es parte de lo que vamos a tener que manejar todos los días, ¿no? Pero sí, al final, espero de esta presentación logremos entender o logremos captar y aterrizar más el concepto de sustentabilidad. Esa parte de sustentabilidad es la que va a justificar y la que en un momento dado va inclusive a retornar una inversión para justificar precisamente ese tipo de inversiones que pudieran ser a vistas del cliente altas al momento de querer hacer un concepto de este tipo de edificios de alto desempeño. Bien, las ventajas pueden ser obvias, pero creo que vale la pena mucho repasarlas. Las ventajas de un edificio inteligente, sustentable y coherente es, primero, evidentemente, reducir costos. Y es precisamente en esa reducción de costos donde puede venir o viene, de hecho, la justificación de la inversión. Entonces, es importante entonces tener bastante información del cliente previa a un proyecto para poder justificar una posible reducción de costos, una reducción de costos que va a depender mucho de la operación del producto. Evidentemente, el tener un edificio inteligente incrementa la productividad
estos puntos los desglosaré un poquito más adelante para justificarlos, ¿no? Crea nuevas oportunidades, incrementa el valor del edificio y mejora la experiencia del cliente, que ese es uno de los puntos críticos, ¿no? Bien, lo que buscamos todos al final es algo parecido a esto. Si bien en esta parte hablaremos específicamente de la parte de seguridad, que al igual que los elementos de un edificio, la propia área de seguridad tiene una serie de sistemas, algunos que son que deben ir necesariamente desde un principio y otros que pudieran ser optativos. Por ejemplo, los sistemas que, en mi opinión, y reserva de lo que ustedes comenten, deberían ir necesariamente en cualquier instalación, sería precisamente la parte de control de accesos, la parte de videovigilancia, la parte de intrusión, fuego, alarma. Los demás pudieran ser opcionales. Lo ideal es que ya para precisamente completar ese concepto de edificio de alto desempeño e inteligente, debería tener, pero como opcionales podría ser el control de activos. Una opción sería a través de RFID, que cada vez es más crítico esta parte de control de activos. La comunicación de emergencia para una notificación en masa, que va muy de la mano con alarmas y con incendio. Los reconocimientos biométricos, que generalmente son puntuales, aunque cada vez la tecnología va abaratándose y nos permitirá tener cada vez más este tipo de dispositivos, pero es una opción para ciertas áreas. Seguridad perimetral, que depende un poco de la instalación, podría ser un must, o sea, podría estar desde el principio, pero podría ser también una opción. Y la credencialización con fotografía y tarjeta de identificación. Si ven esto, este es un conjunto completo de lo que significaría seguridad, ¿no? Desafortunadamente, muchos clientes reaccionan ante eventos, como lo comentaba hace rato con la parte de ejemplificando con alarmas, pero en otras ocasiones también muchas veces el cliente desafortunadamente reacciona ante eventos y no previene. Esa parte de prevención creo que es una situación de responsabilidad totalmente nuestra, especialmente si ustedes son integradores, donde tenemos que sugerir lo más enfáticamente posible al cliente cómo prevenir ciertas situaciones. Nuevamente lo ilustro con otra anécdota, aunque esa es propia de una empresa en la cual yo trabajaba antes, donde si no tenemos esta coherencia, este sistema integrado, es difícil poder hacer una prevención correcta, o inclusive posterior a eventos que hayan sucedido va a ser difícil hacer un análisis de qué fue lo que sucedió. En esta anécdota que quisiera compartir con ustedes, donde yo trabajaba anteriormente, resulta que un acceso de empleados era una puerta deslizable, amplia, de más de 3 metros, que tenía así un control de acceso para una tarjeta de identificación para ingresar, pero un botón, un push button para salida. Lo más desafortunado es que esta puerta estaba justamente a un lado de un área de atención a clientes. Esa área de atención de clientes durante la mitad del día estaba llena de personas que estaban reclamando alguna situación de un servicio que se les había ofrecido y estaba equivocado, cosas de ese tipo. El tema es que de repente un día algún empleado se quejó de que su laptop había desaparecido, y cuando hacemos los análisis en video nos damos cuenta que alguien, estando ahí junto a la puerta de acceso y siendo un área de atención a clientes, pues nadie extrañaba ver a una persona sentada ahí durante mucho tiempo, aparentemente esperando el servicio, y lo que estaba haciendo era observando el movimiento de la oficina. Tampoco se les hizo extraño en el momento que sucedió el evento que esta persona aprovechara que la puerta esa que les comento deslizable de más de 3 metros se abriera, entraran muchos empleados y él se metiera entre los empleados. Ya estando adentro, pues simplemente esperó la hora de la comida, obviamente entró muy cerca de esa hora, todo el personal salió a comer y esta persona tuvo el tiempo perfecto y la tranquilidad de buscar la laptop que más le convino, la tomó, la guardó en su portafolio. Para salir no necesitaba una tarjeta porque la salida, como les comento, era push button. Entonces simplemente oprimió el botón, salió caminando tranquilamente y se llevó una laptop. Pudo haberse llevado más cosas, ¿no? La reacción de la empresa fue inmediatamente poner un arco detector de metales, procedimientos para registro de laptops, etcétera. La pregunta que les hago a todos ustedes en este momento para que la piensen en su mente es: ¿cuánto creen que duró funcionando ese arco detector y ese procedimiento de toma de
de números de serie de laptops. Acepto respuestas mentales ahorita de 1 mes, 2 meses, y la respuesta correcta fueron 2 meses, ¿sí? A los 2 meses, ya el policía nos conocía a varios empleados, entonces decía, no, ya te conozco a ti, tú pasa y no te registro tu laptop. El detector, el arco detector, pues ya molestaba cada vez que pitaba, entonces alguien lo desconectó, y una inversión que hizo una empresa para resolver aparentemente un problema de seguridad se quedó ahí, sin funcionar, y volvimos a un estado igual al que estaba antes. Entonces, ¿qué provoca esto? ¿O cuál es la conclusión, ¿no? Si no tenemos un sistema de este tipo, coherente, integrado, que nos ayude ya no solamente a hacer el análisis, por lo menos en ese anécdota que les comento, se pudo hacer el análisis de lo que había sucedido, pero el diagnóstico, o más bien la solución final, fue equivocada. Entonces, si logramos tener, por ejemplo, en esas partes que les comento que pueden ser opcionales, como la credencialización, ¿cuántas veces, y piénselo ustedes cuando van a visitar un edificio, cuántas veces la persona que lo recibe para darles un pase de entrada ni siquiera checa que el nombre que ustedes están colocando en la hojita de registro corresponda con la identificación que están ustedes poniendo? Ustedes pueden poner en ese libro de registro que son Brad Pitt, y pueden entregar una credencial falsa, y muchas veces el que lo recibe ni siquiera se fija que por lo menos la foto corresponde a su rostro. Entonces, sistemas de este tipo, que cada vez también empezamos a ver más, donde ya edificios un poco más, que tienen un poquito más sistematizado su seguridad, pues ya toman inclusive fotos con cámaras web, las guardan en su sistema, verifican que la persona sea exactamente la persona que dice ser, y nos da un pase de seguridad para ciertos accesos, ¿no? Eso ya nos empieza a dar todo un sistema que empieza a funcionar de forma integrada, y nos permite realmente tener algo más completamente cubierto en la parte de seguridad. Sin embargo, si estamos hablando de un edificio sustentable, este sistema de seguridad es simplemente un subsistema más de un sistema completo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando todos con la seguridad integral? Que poder cubrir los retos que la seguridad hoy nos impone, pero de una forma más eficiente, ¿no? Con una serie de herramientas tecnológicas que se integren completamente en los servicios de un edificio y que le faciliten al cliente el poder administrar tanto sus servicios como su sistema de seguridad. Si no logramos en esta parte de integración, por ejemplo, si tenemos el sistema independiente de la parte de seguridad respecto al sistema de administración del edificio, no podemos lograr esa parte de sustentabilidad. Hablábamos que parte de la sustentabilidad está en el ahorro de energía. Si tenemos, evidentemente cualquier edificio tiene la parte, un sistema de seguridad, un sistema que gasta energía, en este caso lo estoy ejemplificando con el aire acondicionado como tal, y un sistema de incendio. Si no hay una integración en ese tipo, no podemos interactuar, o no podemos hacer que el cliente interactúe con ellos, ¿no? Sería importante, por ejemplo, que si hay un conato de incendio, pues en automático se le avise, el sistema avise al sistema de seguridad de que hay ese conato, en automático, independientemente si es real o no, las puertas de acceso o las puertas de salida se liberen, pero también al mismo tiempo le empieza a dar información al administrador del edificio, al personal de seguridad, a quien esté encargado de este asunto, que le empieza a dar información para primero verificar si realmente el conato es real, pero mientras tanto hay que actuar. Hay que actuar ante cualquier detección o posible detección de incendio, ya sea abriendo puertas, restringiendo elevadores y reportando la ubicación del personal, sobre todo si son áreas tipo industriales, ¿no? Y esto no se puede lograr si no tenemos esa integración, ¿no? O será por lo menos más difícil y más compleja y a veces más confusa el poderlo hacer, ¿no? Entonces, al final lo que buscaríamos es llegar a un sistema de administración central, pero un sistema de administración central que no sea solamente voy a usar la palabra gringa, fancy, o sea, no nomás llegar y ver muchos monitores con muchas imágenes, sino que haya una situación coherente, que le ayude precisamente, que le facilite al cliente poder administrar su instalación, ¿no? ¿Qué
que nos dé una integración con los otros sistemas del edificio y nos ayude precisamente a lograr el objetivo de hacerlo sustentable. Bien. De toda esta situación que hemos platicado, hemos hablado de convergencia, hemos hablado de integración, pero el tema es, bueno, y cómo lo logramos, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar para lograr y poder ofrecer a nuestros clientes, o si somos usuarios finales, o exigir a nuestros proveedores que nos den algo parecido a esa convergencia o esa integración? Entonces, hay unas tendencias de la industria que nos van dando la pauta de hacia dónde debemos seguir nosotros como fabricantes, qué debemos buscar que nuestros productos empiecen a cumplir, empiecen a ofrecer como parte de la solución, ustedes como integradores, que empiecen a pensar en ese tipo de soluciones, que empiecen a buscar en productos que vayan cumpliendo esas propias tendencias para poder precisamente ofrecer a sus clientes este tipo de soluciones y este tipo de convergencias, ¿no? Entonces, de manera general, una tendencia que en este momento pudiera ser datos que pudieran ser simplemente para ustedes, pues, interesantes o curiosos, pero que en realidad en el fondo, y será la siguiente parte que toquemos, nos va a dar tendencias claves, ¿no? Entonces, como datos generales, hoy día el 80% de los compradores obtienen información de Internet antes de realizar una compra. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que hay mucha información en la red, mucha información distribuida en sistemas de tipo web para poder tomar decisiones, ¿sí? Todo el mundo habla de Facebook, muchas empresas tienen Facebook, pero resulta que el 52% de los consumidores han dejado de seguir marcas de Facebook porque la información publicada se ha vuelto repetitiva y aburrida, ¿sí? Bien, 50% de los consumidores han usado sus teléfonos inteligentes para encontrar información cuando están comprando en almacenes, ¿sí? 16% de los anunciantes business to business han producido contenidos específicos móviles como parte del esfuerzo de mercadeo, ¿no? El comercio móvil proyecta un crecimiento 10 veces más desde el 2010 al 2016, de 3 billones a 31 billones de dólares. 4.8 billones de personas tienen teléfonos celulares, mientras que solo 4.2 billones tienen cepillos de dientes, ¿no? Y eso posiblemente tenga que ver con la higiene de cada quien, pero el concepto real es que hay muchas personas, o gran cantidad de personas que ya tienen un teléfono móvil preferentemente sobre otros artículos que pudieran marcarse como de primera necesidad. Y finalmente el último dato que pongo aquí es 70% dicen que los comentarios de otros usuarios les han ayudado, ¿sí? Bien, que este conjunto de datos, que como les decía, podían ser inicialmente simplemente datos curiosos, bueno, ¿en qué se convierten o a qué nos ayudan a nosotros? Bueno, esto nos van dando tendencias claves, ¿no? Y la primera, o la gran tendencia clave, todos estos datos que vimos son, si se fijan, rondan en servicios que están en la web, servicios de Internet. Por lo tanto, surge este concepto que ya también es muy trillado, muy escuchado. Yo no sé si muy conocido o muy entendido, pero sí muy escuchado, del famoso concepto de la nube, ¿sí? Entonces, resulta que hay ese concepto de nube en medio y alrededor de él giran muchas cosas que nos tienen que ayudar nuevamente a nosotros como fabricantes buscar que nuestros productos empiecen a tratar de cubrir ese tipo de tendencias, a ustedes como integradores a que los productos que le ofrezcan a sus clientes precisamente traten de cumplir esas tendencias, y a los usuarios finales precisamente buscar que sus proveedores les ofrezcan productos que cubren este tipo de tendencias. Entonces, dentro de estas tendencias claves dentro de la nube está por un lado el almacenaje o el almacenamiento de datos, ¿sí? Cada día más, yo todavía recuerdo hace algunos años que uno compraba una laptop o una computadora y un elemento crítico para escoger su computadora es cuánto disco duro o qué capacidad de disco duro contenía su laptop, ¿no? Hoy día, seguramente muchos de ustedes usan tablets o usan teléfonos donde ya ese concepto de la cantidad de almacenamiento interno que tenga esa tablet o ese teléfono ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque hay una conectividad hacia algún lado, a ese concepto de nube, donde toda nuestra información se está guardando
y podría estar disponible relativamente de manera instantánea dependiendo de la conectividad. Ahí hay un elemento intermedio que puede ser, que es importante, pero que cada vez le quita importancia al hecho de tener más o menos capacidad de almacenamiento dentro del elemento que yo tenía, llámese tablet, computadora o lo que sea. Los servicios cada vez están más disponibles en red. Seguramente muchos de ustedes ya tienen consultas de sus cuentas bancarias y demás a través del teléfono, a través de su tablet. Cada vez más importante la ciberseguridad, el que sus datos, la información que ustedes tienen estén correctamente guardadas en esa nube. Nuevamente el concepto de ahorro de energía, la parte de flexibilidad, la parte de movilidad y algunos temas como contenidos de análisis de video que son importantes. Si bien en esta parte voy a girar mucho alrededor de la parte de video, puede aplicarse a cualquier otro sistema. ¿Y por qué lo uso a través de video? Porque es uno de los sistemas más demandantes para ese tipo de servicios y los que marcan retos más importantes. Entonces, dentro de ese grupo de conjuntos que vi, que decía almacenamiento, hay un cambio muy importante, ¿no? Y ese cambio ya lo estamos todos sintiendo. Cada vez que ustedes adquieren algún tipo de servicio, a lo mejor algunos de ustedes han hecho algunas compras por esta tienda en línea que se llama Amazon. Si ustedes han hecho alguno de ese tipo de compras, en automático Amazon les empieza a ofrecer ya también un sistema de almacenamiento en nube, donde ustedes pueden opcionalmente guardar sus datos ahí, pero también van a poder, a través de un contrato con ellos, de obtener en línea películas, libros, una serie de servicios adicionales que ustedes no los tienen en su mano. Entonces, está en esa nube y ustedes accederán a través de ese contrato a esa información en línea y que estará disponible para ustedes en cualquier momento. Ese es un tipo de funciones que están almacenadas en algún servidor que esté en alguna parte del mundo. Si me regreso a la parte que es nuestra línea o nuestro eje de presentación, que es la parte de seguridad, y enfocándome en este momento en la parte de video, porque nuevamente creo que nos ejemplifica muy bien este tipo de problemas y qué tenemos que estar previendo. Bueno, hasta hoy día todavía un gran porcentaje de los sistemas de almacenamiento de video residen en la propia instalación del cliente. Los típicos videograbadores de diferente tipo, que pueden ser digitales, que pueden ser híbridos, etcétera, o que pueden ser softwares en un servidor, pero generalmente están asentados en una instalación física del cliente. Sin embargo, la tendencia, evidentemente, como cualquier otro servicio, y por eso estamos viendo en este momento estas tendencias, es que cada vez tengamos, o el cliente tenga la opción de no tener que estar administrando ese grabador, sino que parte de esa información, o toda la parte de información, dependiendo de las aplicaciones, esté administrado por un tercero, con la seguridad del cliente de que va a tener su información segura, guardada, va a tener acceso a ella, pero que no va a tener que preocuparse si se dañó el grabador, si se fue la luz y ya no estoy grabando, si se dañó el disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Si se llenó el disco duro y a lo mejor alguien alguien hizo un error de programación y ya no está grabando porque se llenó el disco duro. Todo ese tipo de problemáticas se desaparecen o se disminuyen sustentablemente cuando la grabación está fuera de mi instalación y está en una nube. Pero aquí hay una situación crítica, ¿no? Y aquí es donde ven la gráfica de la derecha. Hablamos de conceptos de borde y conceptos de nube. El borde nos referimos a el almacenamiento local y evidentemente la nube al almacenamiento en terceros. Y eso va a depender un poco de la aplicación. La tendencia es sí irse hacia la nube, pero como ustedes podrán ver en esta gráfica, la base de esta pirámide o la base del triángulo son los sistemas más pequeños. Realmente, si se fijan, si dan una vista rápida a esta pirámide, va de sistemas pequeños y de aplicación no tan demandante hacia sistemas grandes y de actividad muy demandante. Entonces pueden ver ahí hacia la derecha que la tendencia hoy día ya es posible tener sistemas de hasta 8 cámaras o menos que estén totalmente almacenadas en la nube. Uno puede, como usuario final, como cliente, ya sea para casa o para negocios pequeños, ya tiene la opción de comprar algunos sistemas, algunas cámaras que se conectan directamente a nuestro sistema de internet
y toda su información se va hacia la nube y se graba ahí en la nube y yo lo puedo acceder vía diferentes medios, ¿no? Y está bien, es un sistema económico. Sin embargo, como según vayamos subiendo hacia la nube, los sistemas se vuelven más críticos. Entre más críticos tiene que ver tanto el tamaño de la cantidad de cámaras que tenemos instaladas, como también la aplicación. Entonces, según vayamos subiendo, lo que va a haber es, se empieza a ver una compartición entre el borde y la nube. Recordando nuevamente que el borde nos referimos a un sistema de almacenamiento local. De hecho, al final de la presentación les daré dos ejemplos prácticos de ambos sistemas, de un sistema base de la nube, base de esta pirámide, donde ya se está grabando a través de la nube y estamos hablando de un sistema comercial y con un cliente comercial, y un sistema que está más o menos a la mitad de esta pirámide, donde hay una compartición entre borde y nube. Pero bueno, este es un tema que tenemos que estar pensando y que el cliente ya está pensando, ¿no? O ya nos está solicitando, que empecemos a pensar en ofrecerle soluciones que incluyan este concepto de almacenamiento en nube. Ahora, si se fijan también, cuando hablamos de nube, pueden ver en el penúltimo y último a flechas, de abajo hacia arriba, que dice nube en la penúltima flecha, y en la siguiente dice nube privada. Porque efectivamente muchos clientes, y especialmente hablamos de clientes corporativos de cierto tamaño, y de hecho el ejemplo que les voy a decir, que les voy a mostrar al final, es precisamente de una nube privada, donde el propio cliente puede hacer su propio sistema de almacenamiento central y todas sus oficinas que estén distribuidas estarán grabando hacia ese sistema central que es propio del cliente. Entonces, ahí hay un concepto, todavía un tercer concepto, que es muy interesante, donde el propio cliente crea su propia nube y obtiene entonces lo mejor de los dos mundos. No administra localmente a esos, en este caso el ejemplo es con grabadores de video, no está administrando, no tiene que estar checando que si el disco duro funciona o no en cada una de sus oficinas, sino tiene que administrar nada más su sistema central, ¿no? Bien, hablamos también de movilidad, y esto es un tema que ya todos vemos y manejamos, y cada vez también todos los sistemas, no solamente tipo seguridad y demás, nos están ofreciendo, ¿no? Que son el poder acceder a la información, poder acceder a ciertos servicios a través de sistemas móviles, sean tablets, sean teléfonos, ¿no? Entonces, debemos de poder ofrecer también a través de nuestros, de los servicios que estamos ofreciendo, conceptos de este tipo. Claro, se vuelven un poco críticos cuando hablamos de la parte seguridad, porque tienen que efectivamente ofrecer esa información de manera lo más segura posible. Posiblemente recuerdan hace algunos años, yo he estado en la tecnología o en el nicho de mercado de video de hace ya bastantes años, y recuerdo que originalmente lo que el cliente nos pedía era simplemente poder acceder por internet a su sistema de grabación, donde él estuviera, y hablábamos en ese momento de laptops que se conectaban a una red local, y que a través de esa red local accedan a internet y poder acceder a su sistema remoto. La preocupación para los que somos fabricantes para ese tipo de aplicaciones era siempre la seguridad. Lo que le decíamos al cliente es, ok, sí se puede, pero no te recomendamos que sea a través de una página web. Mejor te instalamos un programita, hacemos una VPN, hacemos algo un poquito más seguro, y sí, vas a poder obtener tu información desde cualquier sitio, pero no a través de una página web. Sin embargo, la tecnología y estas tendencias pues nos cambiaron, o sea, nos mostraron a los fabricantes que estábamos equivocados y que debemos de buscar mejor corregir nuestras herramientas de seguridad o agregar herramientas de seguridad para que el cliente cumpla lo que él quiere. Nosotros le demos al cliente la forma más segura posible lo que él está pidiéndonos, que en ese momento era ese acceso por internet, pero hoy día es un acceso a través de su teléfono, un acceso a través de su tableta, que ya es posible hacerlo, ¿no? Bien, otra tendencia, y aquí también se vuelve crítica, y vuelvo al tema, si bien está ejemplificado ahorita con cámaras, porque es muy fácil entenderlo con la parte de cámaras, lo podemos trasladar a cualquier otro dispositivo. Entonces, tenemos que pensar cada vez menos en marcas, ¿sí? Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes estarán levantando la ceja porque pues quien está hablando es un representante de una marca y un representante de una fábrica. Pero esto es un concepto, nuevamente, si algo aprendimos es que
hay ciertas tendencias que no podemos revertir. Y una de esas tendencias que no podemos revertir es que precisamente tenemos que empezar a dejar de pensar en marcas. ¿Por qué? Por ejemplo, el diseño y el desarrollo de los celulares nos ha venido a cambiar totalmente el diseño de las cámaras de videovigilancia. Nadie hablaba de megapíxeles antes de que se empezaran a popularizar las cámaras en los celulares. Y hoy día, o desde hace algunos años, ya el cliente muchas veces escoge su cámara, ya no por las facilidades escoge su celular, ya no tanto por quién le provee el servicio o cuánta memoria tiene, sino inclusive solamente por la cantidad de megapíxeles que le ofrece su cámara que está instalada en su celular. Esta situación ha obligado a los fabricantes en general de otro tipo de cámaras a modificar sus opciones. Les ha ayudado también a que ese desarrollo tan acelerado que se ha dado en el concepto de cámaras dentro de celulares, pues se traslade a las cámaras en la parte de vigilancia. Pero también lo que ha obligado es que se empiece a buscar que esas cámaras cumplan con requerimientos de cliente de acuerdo al tema que estamos viendo con celulares. Por ejemplo, algo que es muy claro y por eso digo que y no es algo que yo diga, es una tendencia de que las marcas dejan de ser importantes, es simplemente comparemos hoy día en el Distrito Federal para aquellos que que están conectados y no son de México, es la capital de la República Mexicana. Aquí en la capital de la República Mexicana se instalaron hace 3 años 8,000 cámaras de videovigilancia. Y en este momento, este año, se acaba de aprobar la instalación de otras 8,000. Entonces, cuando hablamos o pensamos que una ciudad va a tener 16,000 cámaras, nos puede parecer sorprendente, ¿no? Y es sorprendente, uno diría, wow, ¿qué cantidad de cámaras van a tener? Pero si yo les digo que hay un proyecto para que los teléfonos celulares se conviertan en cámaras de vigilancia, que de alguna forma ya lo son, de forma independiente, ¿no? ¿Cuántos videos no hemos visto en YouTube y en ese tipo de facilidades o de páginas donde eventos que parecían tener un cierto cariz cambia totalmente cuando vemos un video tomado por una persona a través de su celular? Pero ese es un esfuerzo individual de una sola persona. Si pudiéramos hacer coherentemente y con el permiso de los usuarios que todos los celulares se convirtieran en cámaras de videovigilancia, estaríamos hablando no de 16,000 cámaras en el caso de la Ciudad de México, estaríamos hablando posiblemente de 15 millones de cámaras activas y funcionando. Es un concepto que se está trabajando, que puede ser factible y que evidentemente cambia totalmente el concepto de los que somos fabricantes de videovigilancia, ¿no? Bien, decíamos que una de las palabras clave que vamos a utilizar o que estamos utilizando y que es un concepto que quisiera dejar lo más firmemente posible con ustedes es precisamente la parte de integración de todos los sistemas, ¿no? Y para hacer esto, precisamente lo que nos va a ayudar son los estándares, ¿no? Y usando nuevamente como ejemplo la parte de cámaras, bueno, hay una serie de estándares que empiezan a romper las barreras de marcas independientes, de sistemas propietarios, y empieza un poquito también a lo mejor a complicarle la vida a aquellos que son integradores, ¿no? Le facilita la vida a los usuarios finales, pero nos complica la vida a los fabricantes y a los integradores, pero de una forma muy interesante, ¿no? ¿Por qué digo que complica la vida? Bueno, antes era muy fácil, ¿no? Uno decía al cliente, pues mira, tú cómprame el sistema de la marca X, todo tiene que ser de la marca X y mira, no vas a tener ningún problema, todo se va a integrar perfectamente y todo va a funcionar, ¿sí? Pero resulta que se van desarrollando tecnologías y resulta que la marca X a lo mejor maneja cierto tipo de cámaras, pero el cliente necesita para su aplicación una cámara especial o una cámara diferente que no está dentro de la marca X. ¿Y cuál era la única opción que podíamos hacer? Bueno, pues le decíamos al cliente, ok, te compro o te vendo tu cámara X2, ¿sí? Y la vamos a manejar de manera independiente. Tú vas a tener a lo mejor un grabador independiente, una cámara independiente, un monitor independiente y vas a poder manejar tu cámara X2, ¿no? Gran solución. Hoy no, hoy eso ya no se vale. Hoy día el cliente lo que quiere es
no me importa la marca, quiero que tú me des una solución completa, quiero que me pongas a funcionar entre ellas las cámaras que yo requiera, no las que me pueda vender un fabricante X, sino las que yo requiera, y que me las entregues en un sistema coherente y un sistema que esté integrado. Bueno, eso hoy día empieza a ser, y es en una muy buena medida factible, a través de los estándares, ¿no? En la parte de video, bueno, uno de los estándares que está tomando fuerza es ONVIF. Hoy día, ustedes como integradores, para proyectos de cierto nivel hacia arriba, no les diré que para proyectos medianos y pequeños necesariamente tengan que entrar con eso, porque no habrá fabricantes para ese nicho que no requieren en este momento otro tipo de integración, pero sí para proyectos ya medianos y grandes. Uno de los puntos que va a tener que ser prácticamente ya un must, y de hecho ya ustedes lo empiezan a ver inclusive en concursos públicos, es que los productos que ustedes estén ofreciendo y que nosotros como fabricantes estemos diseñando, por ejemplo, tengan ya necesariamente el concepto ONVIF integrado. ¿Qué es ONVIF? Para aquellos que no son expertos en video, es simplemente un protocolo abierto que nos permite interactuar cámaras de alguna marca con grabadores de otra marca, o grabadores de tu propia marca con cámaras de otra marca, y que no tengan, que puedan recibir la información correctamente, ¿sí? Y lo mismo, protocolos abiertos de comunicación que permitan hacer ese tipo de cosas. Entonces, es otra tendencia que nos está marcando claramente cambios importantes y que tendremos que tener en mente a la hora de estar pensando en estos edificios de alto desempeño, donde tendremos que integrar sistemas de seguridad que puedan facilitarnos la parte de integración. Bien, otra tendencia que pusimos ahí fue la parte de megapíxeles, ¿no? Y como les decía hace un momento, nadie hablaba de megapíxeles hasta que los celulares empezaron a poner cada vez más megapíxeles disponibles para los clientes en sus teléfonos celulares, ¿no? Sin embargo, es un punto importante y estamos entrando a una situación donde pues había una tendencia, en el caso celular es muy clara, ¿no? Parecería ser que el teléfono que tenga más megapíxeles es el mejor teléfono, independientemente de cuánto vamos a pagar por poder transmitir una fotografía de X cantidad de megapíxeles a través de nuestro sistema celular y cuánto nos va a cobrar el proveedor del servicio, que esa es parte del negocio. Pero si esto lo trasladamos a sistemas de seguridad, la parte de megapíxeles es importante porque nos puede ofrecer soluciones cada vez más interesantes, como por ejemplo cámaras que simulen ser domos, o sea, cámaras fijas que parezcan o que den la apariencia en la información que entregan de que son cámaras PTZ o cámaras móviles, ¿no? ¿Por qué es importante la parte de megapíxeles? Porque entonces podré con una cámara fija hacer cierto nivel de acercamiento simulando que estoy haciendo un zoom mecánico y estoy haciendo realmente un zoom de software, pero no pierdo resolución o pierdo poca resolución porque mi calidad de imagen es muy alta por la cantidad de megapíxeles que me permite capturar esa cámara. Entonces, sin embargo, aquí, a diferencia de los celulares, algo que tenemos que cuidar como proveedores, como fabricantes y como usuarios finales en el concepto de megapíxeles es, bueno, esa cantidad de información que queremos recibir y transmitir tiene un costo. Y ese costo sí tiene que ver con dinero, pero no necesariamente con el propio costo de la cámara, sino con el costo del almacenamiento y del transporte. En las dos gráficas que ven ustedes a la derecha, si ven, las dos gráficas son contrarias. En la gráfica superior vemos cómo la cantidad de megapíxeles que tenga nuestra cámara es proporcional a la cantidad de gigabits por día que requerimos en nuestros discos duros, ya sean grabadores locales o en nube, eso ya no importa, son gigabits efectivos. ¿Cuántos gigabits necesito para poder estar almacenando la información que requiero? Eso se traduce en costo. Y eso mismo lo podemos trasladar también en anchos de banda, que también tiene que ver con un costo. La gráfica de abajo, por el contrario, disminuye porque precisamente al ser más pesada, vamos a llamar así, la información que estamos transmitiendo, entonces, entre mayor megapíxeles tenga la cámara, más información estará mandando, y si mi disco duro es finito,
que típicamente es finito, resultará que tendré menos días para almacenar esa información. Si mi disco mide, no sé, 2 teras, y resulta que esas cámaras, que tengo muchas cámaras de megapíxel que me están consumiendo, yo no sé, 300 gigas diarios, bueno, me duran menos, tendré que estar renovando mi información más temprano, tendré que hacer más respaldos de esa información que me sea crítica, y eso evidentemente se traduce en un costo. Entonces, hay una tendencia así para que haya cámaras de más megapíxel o mejor resolución, con el concepto de píxeles, pero un punto importante que tendremos que nosotros como fabricantes explicar al integrador para que el integrador explique al usuario final, o nosotros como fabricantes al usuario final directamente, es que estamos llegando a un punto intermedio. La cantidad de megapíxeles no es que esté llegando a un límite, sino que está llegando a un límite por los recursos que va a consumir y por el resultado final que obtendremos. Al final de cuentas, recuerden que estamos hablando de sistemas, es decir, de elementos individuales que están interconectados para funcionar coherentemente. Entonces, si tenemos una cámara de 20 megapíxeles y resulta que nuestros monitores, nuestro sistema de grabación no es de super alta resolución, no importa cuántos megapíxeles tengamos, no vamos a ver imágenes de 20 megapíxeles. Vamos a ver realmente imágenes de mucho menos píxeles. Por lo tanto, lo más práctico es que, que el usuario gaste menos en cámaras de menos megapíxeles, gaste menos en transmitir menos cantidad de gigabytes y obtenga la información que realmente necesita. Eso creo que sería la parte importante de esta gráfica y de esta tendencia. Bien, esas son nuevamente las tendencias que van marcando qué tenemos que cuidar para empezar a lograr obtener edificios de alto desempeño y para que podamos ofrecer sistemas que sean integrables y coherentes. Entonces, bueno, ya vimos toda esa información, resultó interesante, a lo mejor a usted les dio algunas ideas, bueno, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar ante estos retos? Y cada uno de los que componemos este sistema económico comercial en el cual estamos envueltos, nuevamente usuarios finales, integradores, mayoristas y fabricantes, cada uno tendrá que tomar ciertas acciones en base a esto. ¿Qué sugerimos nosotros, no? Hablamos de la comoditización. Wow, disculpen el trabalenguas. Bien. ¿Y qué se refiere a eso? Es lo que comentábamos. Las marcas ya no importan, ¿sí? Las marcas dejan de tener una importancia crítica. Lo que empieza a tener importancia es el servicio que ofrecen, ¿sí? Que sean integrables. Por lo tanto, nosotros como fabricantes debemos de acogernos a estándares tecnológicos, buscar que nuestros productos cubran esos estándares para facilitarle a los integradores poder tener sus sistemas, poder ofrecer sistemas que puedan ser integrables. Necesitamos buscar a través de la tecnología que metamos en estos sistemas que sea relativamente fácil movernos hacia el procesamiento a la nube, para que cuando el cliente empieza a buscar ese tipo de aplicaciones, nuestros elementos, nuestros productos puedan de la forma más fácil posible poder ofrecer ese tipo de servicios. Tenemos que abrirnos a protocolos, ¿no? Y a veces esa parte es la parte más difícil para los que somos fabricantes, ¿no? Pero nuevamente es un must, no hay vuelta de ojos si queremos seguir trabajando en este concepto, ¿no? Y bueno, nuevos conceptos o nuevas tecnologías de compresión que van a ser críticas por esas dos gráficas que les mostré hace un momento. Esa es la parte del reto de comoditización. ¿Qué pasa con el reto de movilidad? Bueno, pues obviamente tenemos que ofrecerle al cliente aplicaciones web versus cliente. ¿Qué significa eso? Bueno, que ofrecerle al cliente la información que requiere, dónde la requiere, pero también con sistemas seguros o con opciones seguras, ¿no? Debemos ser flexibles, ¿no? Hoy día en la parte de móviles, pues hay dos sistemas operativos que mandan o que son los que marcan la tendencia, que es Android e iOS. Sin embargo, no sé si ustedes ven la noticia, resulta que ahora recientemente Samsung va a sacar su propio sistema operativo también,
dado que Samsung es un fabricante de muchos dispositivos, inclusive o dispositivos también de hogar, pues la idea es que a través de ese ese nuevo sistema operativo que ellos quieren implementar, poder a través de su teléfono celular pues comunicarse con su refrigerador para saber qué hay dentro de él, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema importante es que según vayan siguiendo o surgiendo sistemas operativos, tendremos que buscar que nuestras ofertas se integren sus sistemas operativos. En la parte de la analítica de videos, no sé si conozcan o hayan utilizado el tema, para aquellos que no son expertos en video o que no están dentro del tema de video, la analítica de video es un análisis inteligente que se hace sobre el video para buscar tendencias, o en otras palabras, alarmas automatizadas que no dependan de dispositivos externos. Un ejemplo muy rápido es en un aeropuerto, por ejemplo, hay ciertas puertas donde la circulación tiene que ser necesariamente de adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando la gente sale de las salas de abordaje, cuando llega un avión, bueno, sale va hacia la sala donde recoge su equipaje, pero no puede regresarse por la misma escalera, por seguridad. Es muy complicado que un sistema externo pueda detectar que una persona, que si están bajando 100 personas por una escalera, que una sola persona va en sentido contrario. Es prácticamente imposible hacerlo con un sensor externo. En cambio, con análisis de video es muy sencillo. Entonces, la realidad es que hoy día, los sistemas, existen muchos sistemas de análisis de video, su eficiencia difícilmente está arriba del 60%, pero el hecho concreto es que siguen mejorándose y va a llegar un momento en que van a ser cercanos al 100%. Nosotros debemos estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque automatiza hacia el cliente ciertos reportes, ciertos conceptos, ciertos análisis que tiene que hacer y que tenemos que estar cuidando. Bien, ahorro de energía. El ahorro de energía cada día es más crítico, es un concepto cada día más crítico en todo. Y obviamente es crítico si estamos hablando de edificios de alto desempeño, y como les decía al principio de la presentación, toda la sustentabilidad de un edificio va a estar precisamente basado en un gran porcentaje en el ahorro de energía. Y ese ahorro de energía tiene que partir desde que el sistema más pequeño, el sistema tecnológico más pequeño que contenga nuestro sistema, ya sea de seguridad o ya en la parte de integración, pues incluye sus sistemas de ahorro de energía, de alguna forma. Si bien el siguiente tema de tendencia, que es la seguridad cibernética o la seguridad en la red, tal vez no dependa totalmente de nosotros, también depende de estándares, pero lo que sí tenemos que buscar nuevamente como fabricantes y ustedes si son integradores, que los elementos que ustedes ofrezcan a su usuario final, hacia su cliente, obtengan este tipo de seguridades ya integradas. Una tendencia que ven por ahí que dice DIACAP, nuevamente para aquellos que no están muy inmersos en el mundo de seguridad y de video, DIACAP es un sistema norteamericano de estándares militares referentes a la seguridad. Entonces se está convirtiendo en una tendencia porque prácticamente cubre cualquier riesgo. Entonces, si mi sistema ya incluye los estándares de DIACAP, de alguna forma estoy garantizando de que estoy teniendo los elementos de seguridad más avanzados posibles, y eso le podrá dar más tranquilidad a nuestro cliente y a ustedes, si son integradores, para ofrecer un servicio o un producto que tenga este tipo de elementos. Y bueno, finalmente, la parte de estándares, como decíamos. No podemos hablar de integración si no hablamos de estándares. Y estos son algunos de ellos que incluyen, aunque mucho en la parte de video, pero que lo pueden extender a cualquier tipo de dispositivo. Entonces, bueno, esto es la forma en que sugerimos nosotros buscar cómo enfrentar estos retos, estas tendencias que acabamos de marcar, para poder ofrecer hacia nuestro cliente elementos que sean configurables de una forma sustentable y de una forma integrable. Entonces, regresemos a nuestro tema de edificios de alto desempeño. Estos edificios, entonces, a lo que nos vamos a enfrentar, igual como en los tres conceptos comerciales que he mencionado, fabricante, integrador, cliente final, es que estos edificios contienen una serie de elementos necesarios para su operación que tenemos que empezar a buscar cómo integrarlos, cómo poder interactuar entre ellos, ¿no? Evidentemente hay un sistema eléctrico que puede incluir plantas de emergencia, UPS, subestaciones, sistemas de distribución, etcétera. Hay elementos de iluminación
donde puede incluir circuitos de iluminación, dimeo, persianas. Hago un pequeño paréntesis ahí, parecería de repente un tanto, a lo mejor a algunos les sonaría ridículo pensar en por qué tengo que estar pensando en las persianas, pero bueno, también cada día ustedes encontrarán en ciertos edificios persianas ya automatizadas. ¿Por qué son importantes? Porque bueno, si resulta que la orientación de mi edificio, o necesariamente parte de la orientación de mi edificio, alguna fachada del edificio estará orientada hacia el occidente, por las mañanas pues me convendrá que esas persianas en automático a través de sensores, etcétera, estén levantadas para aprovechar lo más posible a la luz del día. Por lo tanto, eso implicará que no estaré usando iluminación propia del edificio, estaré dentro, será una aportación más para ese ahorro de energía, pero que tiene que hacerse en forma coherente y automatizada. Al final lo que vamos a buscar hay muchas formas de hacer un edificio verde, y como les decía, quizás ustedes hayan visto en sus ciudades, con sus clientes, pues que esta moda de edificios verdes a veces se limita únicamente a un gran póster, a un gran anuncio donde alguien se exhibe como nosotros somos verdes, ¿no? Y a lo mejor a la hora que uno busca los datos duros, pues son verdes porque no desperdician papel, lo cual es importante, ¿no? Pero si solamente se remite a eso, pues no son tan verdes realmente, ¿no? Realmente lo que buscamos nosotros en ese concepto verde es lo que les decíamos, que sea una instalación, un edificio totalmente sustentable. Y parte de eso es este concepto tan sencillo, tan básico como son las persianas. Si dejamos este tipo de conceptos, que también incluye la parte de iluminación, en muchos edificios y posiblemente hasta en casa, de repente ponemos letreritos ahí para decirle al empleado o a la persona que está en el edificio, si sale de la habitación, apague la luz, por favor. Bueno, entra una parte evidentemente ahí social, una parte también de responsabilidad, pero no podemos depender, sobre todo si estamos hablando de sustentabilidad, de edificios de alto desempeño, no podemos depender de que una persona decida o no decida actuar y apagar una iluminación, apagar un ventilador o apagar una computadora. Tenemos que hacerlo de una forma efectiva y que nos signifique un ahorro. Y parte de eso, una pequeña parte es las persianas. Disculpe que me haya enfocado tanto, pero sí en explicar esta parte de las persianas, porque sí pudiera llamar la atención y a lo mejor alguien podría decir, ¿por qué pone persianas ahí, no? Otro elemento muy importante es la parte de refrigeración, ¿sí? Y en la siguiente que veremos también el aire acondicionado, que es diferente una de la otra. Todo elemento que tenga algún tipo de motor son los elementos que más consumen energía y por lo tanto son los elementos que más nos conviene controlar. Bien, entonces otros elementos que existen en el edificio y que simplemente estamos desglosando para que pensemos en que todas las situaciones que tenemos que contemplar cuando hablamos de un edificio de alto desempeño, que nuevamente para no quedarnos en ese concepto de somos verdes porque ahorramos papel, sino que tendremos que integrar todo este tipo de situaciones que estamos componiendo, porque son componentes de un edificio y que nos conviene controlar y de alguna forma también pues controlar y automatizar para ofrecer algún tipo de ahorro, ¿no? Entonces, evidentemente una parte muy importante es el aire acondicionado, ¿no? Y todos sus elementos de ese aire acondicionado, que es uno de los elementos que más gasta energía dentro de un edificio. Y que muchas veces depende también, hay algunos elementos finos ahí en esa parte del aire acondicionado que nos puede ayudar o desvirtuar totalmente el ahorro de energía. Simplemente les platico una anécdota muy sencilla. Cuando tienes automatizado el aire acondicionado dentro de un edificio, buscas obtener una temperatura que le llamamos de confort, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la temperatura de confort? Bueno, pues depende de muchas personas, ¿no? A veces, a lo mejor ustedes han tenido esa experiencia. Para mí una temperatura de confort resulta que para mi vecino es una temperatura demasiado, que le está provocando mucho calor o que le está provocando mucho frío. Entonces muchas veces la persona lo que busca es controlar ellos manualmente esa temperatura y sentirse confortable. Bueno, se han hecho una serie de pruebas, muchas de ellas las tenemos documentadas, donde
estamos controlando el aire acondicionado porque necesitamos controlarlo. Si no lo controlamos, no vamos a poder llegar a esos ahorros de energía. Pero lo que ofrecemos son elementos de estos elementos para mostrar que el usuario puede controlar manualmente su temperatura, pero no están conectados al sistema. Son dummies, ¿sí? Y muchas veces es una situación mental. El cliente mueve o el usuario mueve ese dummy a la temperatura que él cree que debe estar y ya mentalmente ya está en esa temperatura y logramos nosotros que ese cliente se sienta satisfecho, pero logramos el objetivo principal, que era controlar la temperatura, ofrecer una temperatura ambiente y ahorrar energía, ¿no? Y otra parte muy importante es la parte hidráulica, ¿sí? Donde están envueltas evidentemente bombas, motores y por lo tanto consumo de corriente. Bien, podrán ver y seguramente habrán notado que esto incluye muchas disciplinas, ¿sí? Cuando hablamos de edificios de alto desempeño y cuando hablamos que vamos o queremos o que el cliente nos está pidiendo que le ayudemos a automatizar su edificio para hacerlo sustentable, para empezar a ahorrar energía y por lo tanto ahorrar costos, bueno, ustedes verán ahí que a veces, o no que a veces, se requiere una serie de disciplinas que a lo mejor es difícil que la obtenga o que la tenga por completo una sola empresa. Hablamos de hidráulica, hablamos de electricidad, hablamos de aire acondicionado, hablamos de seguridad. Entonces son disciplinas que a lo mejor no las obtendremos, y si queremos entrar a esta parte del negocio o si el cliente nos está pidiendo que lo apoyemos a lograr que su edificio sea de alto desempeño y sustentable, entonces tendremos que buscar cómo cubrir esas situaciones que a lo mejor hoy día no dominamos. Y bueno, habrá que pensar en alianzas, habrá que pensar en capacitación, habrá que pensar a lo mejor en crear departamentos especializados y contratar gente experta, por ejemplo, en hidráulica o, por ejemplo, en aire acondicionado, etcétera, dependiendo, obviamente, de hacia dónde queremos ir nosotros como empresa, ¿no? Pero esa es la razón por la cual básicamente desglosé esto. Porque a lo mejor todos pudiéramos de alguna forma tener en mente los elementos que componen un edificio, pero ya verlos desglosados nos da una idea clara de lo que tenemos que buscar cubrir y nos tendrá también que decir cómo quisiéramos cubrirlos. Por ahí, por ejemplo, nos están presentando en el chat algunas otras ideas adicionales que, aunque no están desglosadas ahí, tienen que ver con eso, que es el tratamiento de desperdicios, el uso de agua residual, energía solar, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, son elementos que tendremos que ir integrando. Como una idea también interesante, acabamos de participar con un cliente que hoy día lo que está poniendo es sistemas de aprovechamiento de luz solar. No hablo de la conversión de energía solar a electricidad, sino de unos sistemas de fibra óptica que capturan la luz solar en el exterior del edificio y a través de esa fibra óptica las llevan hacia el interior, hacia pasillos internos del edificio que no tienen ventanas, y las usan para iluminar esos pasillos. Es un sistema muy interesante. Bien, por lo tanto, al final lo que queremos llegar es algo parecido a esto, lo que le vamos a llamar interoperabilidad. Cada uno de esos sistemas que desglosé con letras, con frases en las láminas anteriores, se traducen en esta gráfica, donde cada uno de estos elementos tiene que ver con alguno de esos sistemas, con la parte de electricidad, con la parte de aire acondicionado, etcétera, 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 y que tienen que empezar a convivir. Y aquí ustedes podrán ver entonces gráficamente los conceptos y las tendencias que hablamos hace un momento. Decíamos que, por ejemplo, 3 conceptos al inicio de la presentación que deberíamos de cuidar es Ethernet, TCP/IP, se convierte en el camino universal para todos los sistemas. Esa línea roja que ven hasta arriba, debajo de las computadoras, es precisamente el concepto o la comunicación hacia los subsistemas de abajo a través de Ethernet. Por lo tanto, una situación que debemos de cuidar es que nuestros subsistemas se puedan comunicar precisamente a través de este medio, ¿no? Que prácticamente hoy día es común. Cada subsistema, se pueden ver como columnas, ¿sí? Pueden tener sus protocolos propios como subsistema, pero al final tendremos que buscar que el sistema principal o administrador del subsistema se conecte hacia la parte de integración de manera de protocolos no propietarios, sino protocolos abiertos, ¿no? Bien, entonces,
lo que vimos hace un momento fueron elementos que componen el edificio, elementos físicos que componen el edificio, o subsistemas, como comentamos, de aire acondicionado, etcétera. Y dentro, un subsistema especial como tal es el concepto de seguridad, o la parte de seguridad, que a su vez puede tener una serie de subsistemas también. Parte de los subsistemas de la parte de seguridad sería la parte de intrusión, la parte de control de acceso y la parte de CCTV, por ejemplo, que de alguna forma tienen que empezar a interactuar con el resto de los subsistemas del edificio de manera independiente o como sistema completo. Y un ejemplo típico que a lo mejor todavía a algunos les pudiera sonar como algo futurístico, pero ya es una realidad y es totalmente factible hacerlo, es que al tener conectado mi sistema de seguridad con mi sistema general de administración del edificio y lograr nuevamente un edificio de alto desempeño y coherente, es por ejemplo la situación de que si yo tengo mi sistema de control de acceso e identifico a la persona que está entrando, ¿sí?, yo puedo saber, ese sistema de seguridad puede estar consultando una base de datos para saber en qué parte del edificio trabaja esa persona que acabo de identificar. Informarle al sistema de administración general del edificio para que empiece a iluminar, por ejemplo, el acceso o la recepción de ese piso al cual ve esa persona, si es que estamos hablando de que llegó a lo mejor muy temprano por la mañana, o que está saliendo del edificio ya muy tarde y a lo mejor ya el resto del personal ya se fue, y que obviamente por razones de ahorro de energía ya están apagadas muchas de las luminarias del edificio. Bueno, a través de esta interacción podemos ir encendiendo áreas de iluminación independientes, específicas, para que con seguridad esta persona pueda irse trasladándose la salida o desde la entrada hacia su lugar de trabajo, y poder estar intercambiando información para que sin tener que iluminar todo el edificio para que una persona entre o salga, solamente áreas específicas, es donde empezamos también a darle sentido a esta integración, a darle razón de ser, y que empiece también a reportar ahorros importantes de energía. Bien, otros elementos de la parte de seguridad es la parte de detección de incendio, el propio monitoreo de los sistemas, o más bien, la parte de detección de incendio, y si hay sistemas de extinción, que no, una cosa no necesariamente va con la otra, pero si existen los dos, tienen que estar comunicados evidentemente, lo que sería el monitoreo de sistemas de extinción, y voceo y telefonía de emergencia, ¿no? Esos serían elementos que componen el subsistema de seguridad. Y lo que quisiéramos llegar al final, y esta es la gráfica que resume toda la parte del concepto de edificio de alto desempeño, de edificio realmente verde, es que cada uno de estos subsistemas, que los colores identifican precisamente esos subsistemas que están existiendo dentro de un edificio, que puedan converger hacia una gran plataforma, una supraplataforma, donde se esté reporteando cada uno de ellos, donde se empiezan a tomar decisiones, donde haya comunicación de esa parte central hacia cada uno de esos subsistemas, y que los empiece a trabajar de manera conjunta, y que le ofrezca al cliente una serie de ventajas, que una de las principales será evidentemente la parte de ahorro de energía. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios ya un poquito de manera más concreta, ¿no? Pues hablamos de el confort y la seguridad que se tiene que traducir en un incremento de productividad. Si el personal que trabaja en un edificio no se siente confortable, no va a ser productivo. Va a buscar inclusive cualquier pretexto para salirse de la oficina porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque no está a gusto, ¿no? Entonces, si bien es un elemento que es no fácilmente medible, al final va a aportar también en un ahorro de costos hacia el cliente, ¿no? Una parte importante es la confiabilidad de los sistemas, lo que le llamamos cero interrupciones, que eso sí es totalmente medible y totalmente se traduce en la parte de productividad, y una opción de monitoreo remoto. Ahora, donde es totalmente medible y donde podemos empezar ya a traducirlo, es en tener la información en línea oportuna para nuestro cliente, para que empiece a tomar decisiones, para administrar las operaciones, planeaciones de presupuesto. Pero el punto crítico, y digo crítico porque al final el cliente cuando va a tomar la decisión lo que va a decir es, ok, ¿cuánto voy a invertir? O sea, el cliente va a decir, ok, sí, me interesa tener un edificio verde, me interesa tener un edificio de alto desempeño, pero
¿dónde veo todo el dinero que voy a invertir en eso, ¿no? Y evidentemente una parte súper importante donde va a haber eso es la administración de energía. Porque esa administración de energía tiene que representar y significar ahorros y por lo tanto un retorno de inversión, ¿sí? Entonces, cuando uno diseña o presenta un sistema que al final el objetivo es un edificio de alto desempeño, un edificio sustentable, tenemos que empezar a pensar en cómo darle al cliente datos duros o relativamente duros, porque evidentemente si es un edificio nuevo, hablaremos a futuro, pero podemos tener estadísticas de consumo de edificios tipo del cual estamos participando y poder ofertarle realmente un retorno de inversión que justifique de manera más fácil esa inversión que vaya a hacer el cliente, ¿sí? Pero otro elemento importantísimo y que a veces se nos pasa, a menos que estemos un poco más metidos en el mundo de administración de edificios, es las primas de seguro. La prima de seguro por siniestro. Entre más elementos tecnológicos que podamos tener dentro de un edificio que nos le dé al administrador del edificio cierta garantía de reacciones adecuadas lo más pronto posible a eventos, entre ellos incendios, bueno, evidentemente las primas de seguro disminuyen y ese es un costo que no se quita nadie, a menos que empezamos a tener este tipo de sistemas y que nuevamente aporta a la justificación de un proyecto, ¿no? Y bueno, finalmente todo esto va a una parte de inversión. Bien, nuevamente para aquellos que no están muy metidos en el concepto de administración de edificios, pero esta es una gráfica en la cual nos es muy útil para pensar a la hora de presentar un proyecto cómo justificar más fácilmente una inversión del tipo que requiere un edificio de alto desempeño y de una serie de sistemas que están interconectados entre ellos. Se dice que del costo total en el ciclo de vida de un edificio, lo podemos invertir en dos grandes opciones, la parte de CAPEX o costo de inversión y la parte de OPEX, que son gastos operativos, ¿no? En la parte de CAPEX, bueno, el 11% en promedio, el 11% del gasto que va a tener un edificio en su ciclo de vida, ojo, hablamos del ciclo de vida del edificio. Ojo, si están hablando con la constructora solamente está basada en ese 11%. Ese es su costo. Aquí este concepto va más hacia el usuario final, hacia quien va a administrar el edificio para justificar esas inversiones. Entonces, en un costo total del edificio, el 11% es la construcción, la inversión de construcción, el 14% es el costo de financiamiento, pero el 75% de los gastos de un edificio están en su gasto operativo día a día. Y ahí es donde realmente va a tener efectividad y donde va a tener una gran afectación estos tipos de sistemas. Y es donde el cliente tendrá que ver más fácilmente su retorno de inversión. Pero pues vean hacia abajo, ¿no? Los años que esto envuelve. La parte de construcción y financiamiento pues está alrededor de los 3 y 5 años. Pero la vida útil del edificio empieza, o más bien se puede dar hasta quizás 35 años típicamente. Entonces, son esos los lapsos de tiempo que tenemos que estar contemplando para justificar este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, perdón por esta gráfica que no se ve bien, me la salto. Bien, entonces al final a lo que llegaríamos sería algo más parecido a esto, que se ve un poquito más coherente que la gráfica anterior que veíamos. Nuevamente la línea roja representa a Ethernet como el gran camino o el gran concentrador de toda la información que estará corriendo por cada uno de los sistemas. Y si bien nuevamente cada uno de los subsistemas puede tener sus protocolos propios de los subsistemas, por ejemplo, en la parte de aires acondicionados hay ciertos protocolos, por ejemplo el BACnet, que es típico para esos subsistemas, pero al final siempre llegan a un controlador y ese controlador o ese elemento es el que debe tener o contener los protocolos abiertos para poder hacer este tipo de conectividades y entonces cumplir ya con este concepto de integración y de ofrecerle al cliente una sola plataforma de administración y de programación del sistema con elementos inclusive móviles como los mostramos ahí, ¿no? Bien. Quisiera cerrar la presentación con dos ejemplos, como les comenté en algún momento de la presentación, respecto un tanto referidos, no tanto
a un edificio completo, sino a estos dos ejemplos tienden a justificar hoy día esas tendencias que manejamos, esas tendencias que vimos hacia la nube, donde quizás algunos pudieran pensar que, bueno, sí, he escuchado lo de la nube, sí, hay clientes que me lo mencionan, pero todavía le falta. Sí le falta en el sentido de hacerlo más fino, pero ya es, hoy día ya es un concepto que tenemos que empezar a implementar y que podemos ya empezar a implementar. Este primer ejemplo se refiere a una cadena de pequeñas tiendas. Aquí hablamos de 11 sitios y que va a crecer a 30 sitios, donde, en ambos ejemplos está referido específicamente a un sistema de videovigilancia, donde el cliente lo que está buscando son estas pequeñas tiendas, son estas típicas tiendas que le llamamos de conveniencia, que son tiendas muy pequeñitas, donde generalmente lo que encontramos, si somos usuarios o clientes de estas tienditas, a veces encontramos que hoy día nos atiende una persona y que mañana nos atiende otra persona. Hay una necesidad clara de seguridad en este tipo de tiendas. En este caso hablaremos solamente de la solución que se dio en la parte de biovigilancia, pero si relacionamos la parte operativa con la parte del sistema que estábamos ofreciendo, mencionaba esto de la rotación de personal, porque entonces resulta no práctico estar capacitando al personal para que maneje un sistema de seguridad, en este caso un sistema de vigilancia, y esté tomando ciertas decisiones como qué tiempo va a almacenar la información o cómo la saca, etcétera. Entonces, lo que el cliente pidió es que hiciéramos independiente el sistema de los empleados locales, ¿sí? Inclusive los empleados locales prácticamente no tendrían que ver el sistema, ¿no? Entonces, lo que se ofreció al cliente es un sistema que fuera fácil de acceso desde cualquier punto, con costos muy bajos de almacenamiento, donde hubiera administración centralizada. Esto lo que provocaría es que hubiera menos viajes a la tienda y que el acceso del cliente hacia el gerente fuera, versus los empleados locales fuera más fácil, ¿no? Una pregunta, tanto para reflexión: si ustedes están involucrados en el mundo de la seguridad y seguramente por lo tanto ofrecen algunos sistemas de vigilancia, seguramente conocerán este tipo de tiendas y esta situación es muy particular, este tipo de tiendas. Verán que estas tiendas evidentemente tienen cámaras de seguridad, pero realmente el objetivo principal de esas cámaras no es la seguridad, ¿sí? Estas tiendas utilizan más estas cámaras para el punto 2 que pongo ahí como necesidades del cliente, que es el monitoreo de la conducta de clientes, el monitoreo de los empleados de almacén y los procesos de seguridad al final. Realmente son más herramientas de marketing que herramientas de seguridad. Por lo tanto, es más importante que no tuviera acceso el empleado local. Bueno, al final, ¿qué quiero decir con esta aplicación? Lo que se ofreció fue un pequeño sistema que entre 4 y 8 cámaras que graban todo directamente hacia la nube, ¿sí? Entonces, toda la información está accesible hacia la nube. El cliente, esa nube no es propietaria, esa nube es de un proveedor de servicio específicamente de eso. El cliente obtuvo de una manera económica los requerimientos que le estaba pidiendo. Son un sistema que no tenía que estar, no era dependiente de los empleados locales. Ellos no tenían que estar dedicándole su tiempo a vigilar, su tiempo está dedicado a vender su producto, por eso les contrató, pero al mismo tiempo se le ofrecía al cliente un sistema seguro con información en línea y económico, ¿no? El segundo ejemplo que quería mostrarles es un sistema que entra en ese rubro. Recuerdan que a la hora que vimos las tendencias y hablamos de almacenamiento, hablamos de borde y de nube. Bien, en este caso particular, esta es una solución que se le dio a un cliente para donde cumple o cubre la parte del almacenamiento con esos dos conceptos, parte en borde y parte en nube. En este caso es una tienda que, si bien dice joyería, realmente es una tienda de empeño. No sé si para todos el concepto de empeño es el mismo, pero es el concepto donde una persona va y trae alguna joya, por ejemplo, algo para obtener un dinero a préstamo de parte de esta empresa de empeño. Ese préstamo se lo dan por un cierto tiempo, y si uno no paga ese préstamo que se le hizo, pues la tienda se queda con la joya o el producto que haya entregado como
para justificar ese préstamo, ¿no? Ese es el concepto de estas tiendas de empeño. Es un concepto complicado y difícil porque es al mismo tiempo, este negocio es al mismo tiempo efectivamente una joyería, porque esos productos que los clientes ya no recuperan, ya no liberan al pagar sus préstamos, pues se los queda a este cliente y lo que hace es venderlos. Entonces tiene que tener por un lado una exhibición de estas cosas, sean joyas, sean televisores, o sea, lo que haya empeñado el cliente. Entonces es al mismo tiempo una tienda, pero al mismo tiempo también es un banco porque presta dinero. Entonces hay que combinar ahí dos elementos bastante complicados. En este caso lo que el cliente estaba buscando es tener una grabación local, pero al mismo tiempo también de ciertas cámaras, y estábamos hablando de entre 3 y 4 cámaras, entre 1 y 2 cámaras, que son las cámaras clave, típicamente cajas y típicamente bodega. Esas 2 cámaras solamente todos los días fueran respaldadas en un servidor remoto o en una nube privada. Recuerdan que comenté a la hora que vimos esa parte de tendencias en la parte de almacenamiento, que se fijaran mucho que se hablaba de nube y de nube privada. Y este ejemplo lo que está utilizando es una nube privada. Es decir, el cliente colocó en algún centro de datos un servidor de almacenamiento de red, y a ese servidor, cada una de estas tiendas, el sistema de almacenamiento local, envía a cierta hora, típicamente en la madrugada, que es donde no hay mucho requerimiento de ancho de banda de otras aplicaciones, y podemos usar todo el ancho de banda para la parte de video. Entonces lo que hace el cliente es todas las noches, está programado el sistema para que esas 1 o 2 cámaras, la información de esas 2 cámaras se transmita y se almacene durante más tiempo en esa nube privada o en ese servidor remoto, y tengan un respaldo exclusivamente a esas 2 cámaras, ¿no? Entonces son 228 puntos que tienen que estar conectadas a esa área central remoto para estar respaldando esa información, ¿no? Esas son 2 aplicaciones prácticas para que simplemente ahora sí que demostrar que este concepto de nube en estos conceptos de seguridad ya es una realidad, ya es una demanda, ya es algo que tenemos que estar empezando a cubrir para que lo tengamos en mente. Bien, prácticamente he llegado al final del tiempo, tenemos 5 minutos y de hecho es el final de presentación, entonces pudiéramos estar abiertos a algunas preguntas que ustedes tuvieran, ¿no? Estoy revisando ahorita algunos comentarios que han puesto en el chat, aunque realmente son más comentarios que preguntas. Pero ahorita en estos momentos, si ustedes tienen alguna pregunta, podemos usar el chat para colocarlas. Sergio, tenemos una pregunta. No sé si es una pregunta, Sí, pero Segucom... Sí, adelante. Sí, indica que si se pueden integrar a fabricantes especializados. Por ejemplo, Milestone, Axon. Bueno, no sé si... desde luego. Precisamente esa es una de las tendencias. O sea, ese concepto, por ejemplo, que mencionábamos, entre ellos de ONBIF y demás, lo que debe garantizar es que hoy día cada uno de los subsistemas puede integrarse a ese tipo de soluciones. Ahora, cuando hablamos evidentemente de especializados, me imagino que se refieren a que son especializados porque ofrecen cierta aplicación o cierto enfoque de nicho, pero que deben de interconectarse con otras cosas. Y en esa interconexión es donde precisamente están los estándares. Pero efectivamente, si habláramos de cualquier tipo de esos fabricantes mencionados, sí, se refiere a ese tipo de interconexión que debemos de asegurarla. A ver, hay una pregunta que dice... Sí, dime. Sí, tenemos espacio para un par de preguntas más, siendo muy puntuales, para que el resto que queden allí grabadas en nuestro webinar pueden ser respondidas posteriormente por ustedes a cada uno de los correos electrónicos de nuestros participantes. Bueno, voy a tomar rápido una pregunta que dice, ¿podrías ampliar la información de la emisión de energía? ¿Es complicado? ¿Qué tipo de reportes se pueden obtener? Bueno, siendo muy concretos, complicado no, realmente es relativamente fácil. Lo complicado es que tú tienes que
que haber diseñado o si es posterior, tienes sí que agregar algunos elementos para poder hacer esa medición. Si hablamos solo de la medición, es muy sencilla. Puedes poner una serie de sistemas en tus tableros individuales de cada piso o de cada área, o en tu tablero general, y puedes obtener un resultado de una medición. Y lo puedes comparar contra lo que te está cobrando la empresa que te ofrece el servicio de suministro eléctrico externo. ¿Qué tipo de información puedes obtener? Pues precisamente puedes obtener informaciones tan importantes como, por ejemplo, si resulta que un día en particular tuviste un pico alto de energía, de consumo de energía, a través de los demás sistemas, incluyendo CCTV y demás, puedes saber por qué se obtuvo ese pico de alto de energía. A lo mejor alguien se olvidó apagar la luz, por dar algo, tal vez un ejemplo un tanto chapucero, pero a lo mejor resulta que la empresa tuvo un evento particular y invitó a muchos de sus clientes, e hizo un evento donde tenía el aire acondicionado todo lo que daba, tenía el aire, la luz totalmente prendidas, y ese día hubo más consumo. Que el cliente esté consciente de que, y justifique que cierto día hubo un consumo adicional. Ese tipo de mediciones son las que puedes obtener. Espero haber sido un poco, o haber sido claro. Nuevamente, si hay preguntas más específicas, las buscaremos contestar vía correo electrónico. Perdón, hay una pregunta un tanto, dice, que nos gustaría conocer con qué otros partners están ustedes integrados. No sé si se refiere específicamente a Schneider Electric, pero básicamente con cualquiera. Si hablamos de la parte de video, hay de hecho una página que encontrarán en pelco.com que se dedica a se llama Partner First, y ahí pueden ver toda una lista de fabricantes, de otros fabricantes con los cuales tenemos conexión. Prácticamente los más importantes del mercado. Si hablamos de cámaras, podemos hablar de Axis, de Bosch, de Sony, de Panasonic. Si hablamos de sistemas, podemos hablar de ONSCI, en fin, de varios sistemas, pero pueden consultar esa página y pueden ver específicamente con quienes tenemos integración. Muy bien, Sergio. Creo que de esta forma damos por concluido este webinar. A todos los asistentes queremos darles las gracias e invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat. Sergio se encargará de responder a cada uno de los participantes cada una de sus preguntas. Queremos darle las gracias también a Sergio por participar en este webinar, y a todos ustedes les damos una muy feliz tarde. Que tengan un muy feliz día. En lo personal, yo les agradezco a todos y gracias por participar. Okay. A mí no me queda.